Volvemos en esta tarde, noche de domingo a los periodistas. Dentro de prácticamente un mes se celebra la elección del Poder Judicial de la Federación. Un ejercicio inédito en México, un nuevo derecho. Y justamente para hablar al respecto hemos invitado el día de hoy a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, a la maestra Ernestina Godoy. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por asistir esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Me da muchísimo gusto estar otra vez con ustedes en este nuevo programa. Sí, usted había ido a los periodistas allá en Nos hemos visto. Me da muchísimo gusto. No, encantados. Muchas felicidades, además. Me llamó mucho la atención recientemente una frase suya. Es la humanización de la impartición de la justicia. Decía usted, ¿cómo se humaniza la impartición de la justicia? Yo creo que esa parte no ha sido muy explorada. Bueno, a ver, ya nada más quiero... Efectivamente, estamos a unos días ya, ¿no? Menos de un mes, ¿no? 1 de junio. 1 de junio. Todas y todos vamos a las urnas, ¿no? Y vamos a elegir un poder que antes nadie conocía, ¿no? Muchos de nosotros, los abogados solamente sabíamos, ¿no? Sí. Pero para la gente parecía que era como una caja negra, ¿verdad? Los ministras de la Corte, ¿quién sabía quiénes eran? ¿Qué hacían? Era como allá algo inaccesible, ¿no? Distante. Como para privilegiados, ¿no? Solo hay. Y mucha desconfianza de la población en la impartición de justicia, ¿no? Que se decía a veces, pues no se puede llegar porque no tenemos para pagar a un abogado, ¿no? Entonces no podemos llegar a defendernos, ¿no? Como señores de horca y cuchillo, ¿no? Y entonces solo recordar que nuestro poder público se divide en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ambos poderes, el ejecutivo y el legislativo, son electos por nosotros, ¿no? El legislativo a las 2 cámaras, cada 3 años a los diputados federales y cada 6 años a los senadores. Están más cercanos a nosotros, a la población. A pesar de todo. A pesar de todo, Sí, ¿no? es cierto. A pesar de todo. Y creo que cada vez incluso los legisladores se ven obligados a estar también más cerca de su electorado, de sus distritos, etcétera. Sobre todo los que no son plurinominales, ¿no? Sobre todo los que no lo son. Sí. Ya, bueno, luego hablaremos algún día hablaremos de ese tema. Correcto. La cuestión electoral. Bueno, ahora vamos a elegir por primera vez, ¿sí?, a ese tercer poder, ¿sí?, que son el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y desde que estaba el presidente López Obrador, empezó a poner luz en las actividades, en las resoluciones que hacían, que siempre lo hicieron, pero que no tenían mayor consecuencia social, podríamos decir, ¿no? Yo recuerdo que desde que inició la administración del presidente López Obrador, se habló de la necesidad de transformar al Poder Judicial de la Federación para que no siguiera siendo tan lejano con el imaginario social, pues el tema de la corrupción, del nepotismo, etcétera, ¿no? Y creo que hubo intentos de permitir o de pedirle al propio Poder Judicial que desde dentro se transformara, ¿no? El esfuerzo que hace el ministro Arturo Saldívar es un esfuerzo importante cuando él fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? No se llegó a buen camino, a buen puerto, ¿no?
Y por eso, bueno, pues si estamos en un momento en el que está la cuarta transformación transformando de fondo las instituciones, haciendo pública, cada vez más pública la vida pública, ¿no? Era necesario. Por eso se hizo presentó la iniciativa el presidente López Obrador el 5 de febrero del año pasado, apenas del año pasado, ¿no? Y bueno, se hizo todo el trabajo desde el Poder Legislativo de consulta, una gran cantidad de foros, ¿no? Una gran cantidad de espacios que se abrieron para que se hablara de la reforma. Y solo doy un dato de la iniciativa presentada por el presidente. Yo creo que fue alrededor de 100 reformas tuvo la que al final se discutió en el Senado. Pero además puedo decir que es de las legislaciones con una de las que han tenido mayor legitimidad social, porque primero estuvo en las plataformas electorales, ¿no?, de la presidenta, ¿no?, del partido del que está la presidenta, de Morena. Es decir, se llevó uno de los elección. temas, a nadie se le engañó, uno de los temas, reforma al Poder Judicial, elección de los jueces, ministros, magistrados, magistradas, y se llevó a las plazas públicas, ¿no?, a todas las plazas públicas en donde se hablaba de esto, y yo recuerdo la reacción de la plaza pública cuando gritaban Plan C. Correcto. Se hablaba de esto y la gente respondía con Plan C. ¿Qué era el Plan C? Pues que le dieran la mayoría también en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y en los congresos locales, porque para modificar una Constitución se requieren mayorías calificadas en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, ¿no? Entonces nadie engañó al electorado, nadie sorprendió a la sociedad. Entró la iniciativa, entró la nueva legislatura. Yo estuve en el Senado, fui senadora por un mes. Breve, ¿no? Sí, es correcto. Por un mes. Entra la nueva legislatura y se discute esta reforma, ¿no? Se aprueba y empieza todo el proceso, ¿no? Es algo, como lo acaba de decir Álvaro, es algo inédito. Digo inédito en el mundo, porque tenemos países que eligen a los de hasta arriba, a algunos en algunos estados, pero que se elija el poder judicial de la Federación completo solo en México. Entonces es algo efectivamente inédito, y como algo nuevo tenemos que hacer grandes esfuerzos. Y no son esfuerzos de los candidatos, de las candidatas, que pasa por ellos, o de los órganos como el INE o el tribunal. Es un asunto de todas y de todos, ¿no? Salir a votar, estar enterados, pero además informarlo. Ha habido muchos problemas, ¿no? Déjeme la interrumpo. Humanizar, ¿qué significa? Humanizar es eso. Es llevarlo que la gente entienda, lo sepa comprenda, de lo qué asimile. se trata. Es correcto. Sepa qué hace un magistrado, sepa cuándo puede acudir cuando le es denegada la justicia en un amparo ante un juez de distrito. Antes, que era un juez de distrito. Exacto. Bueno, o un magistrado. Un magistrado, ¿no? Son quienes nos imparten la justicia a nivel federal. Son quienes están, digamos, después de los órganos locales, ¿no? Tienen esa posibilidad, aparte de que todo lo que es federal, los delitos federales y esto, se ven en esos tribunales, ¿no? Y es el que los integrantes de ese poder, llámense ministros, jueces, magistrados, ¿no?, sepan que están para impartir justicia, ¿no? Que sepan que
los está mirando la sociedad. Que sepan que hay un nuevo órgano por el que también vamos a votar, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, que es por primera vez. Ese órgano va a tener un Tribunal de Disciplina Judicial que va a estar revisando y sancionando si es el caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso no existía. Antes existía una cosa que se llamaba el Consejo de la Judicatura. Sigue ¿sí? existiendo, todavía está en Bueno, los últimos días. Pero ya va a desaparecer. Ya va a desaparecer. Ya va a desaparecer. El primero de septiembre entran 2 órganos. Uno que es el Tribunal de Disciplina Judicial y ese lo vamos a elegir, ¿no? Son 5 personas, no es el tribunal. 5 personas, son 3 mujeres y 2 hombres que vamos a elegir. ¿Sí? Y el órgano de administración, que es el que va a ver toda la parte de presupuesto, toda la parte interna, separado de los propios integrantes de la Corte. Porque antes, bueno, todavía, ¿verdad? Hasta ahora están fusionados. La presidenta de la Corte es la presidenta del Consejo de la Judicatura, son juez y parte. No, eso no ayudó, ¿no? Exacto. Consejera jurídica, ¿va a ser un mejor poder judicial que el actual, el que resulte de la elección? ¿Me responde esa pregunta después de una pausa? Sí. Pues vamos a un corte. Vamos a un corte y volvemos hoy con la consejera jurídica de la presidencia. Es que estamos discutiendo porque queremos ver si le preguntamos a la gente o contesta primero la que planteaba Álvaro. Mejor primero, Álvaro, si quieres. Sí, a ver, se supone que se cambia, se reforma para mejorar, no para que haya una involución. ¿Va a ser mejor el Poder Judicial de la Federación, el nuevo, que el viejo? Sin duda, y les voy a decir por qué. Ha sido un proceso muy meticuloso para decidir quiénes van a la boleta, ¿sí? Porque no fue que la presidenta dijo, van fulano, sutano, mengano. No fue que el Congreso dijo, va fulano, sutano. Es una convocatoria con requisitos muy claros, muy definidos, ¿no? Se formaron comités de evaluación que cada poder lo formó, pero eran personalidades independientes, por ejemplo, del Ejecutivo, independiente, del Legislativo, el Judicial no tanto. Hubo algunos problemas. Sí, hubo algunos problemas, pero esos comités hicieron un trabajo. Yo vi de cerca el trabajo que hizo el Comité del Poder Ejecutivo. Muy serias porque además resulta que las 3 mujeres fueron las que nos resistieron ahí todo el proceso. Y con mucho profesionalismo, ¿no? Y después lo mandan al Senado una lista y el Senado insacula. De manera pública, de manera abierta, se transmitieron, etcétera, y de ahí salieron los nombres, ¿no? Nadie dijo, pero ya con una evaluación previa. Entonces ya quienes están ahí son abogadas, abogados con buena fama pública, que tienen un determinado promedio, que tuvieron cartas hasta de sus vecinos, que a veces parece mentira, pero si eres una mala persona, el vecino no te da. Déjeme, le pregunto esto antes de ir que con las preguntas de la gente. Le pregunto esto muy rápidamente. Sí hay señalamientos de que por ahí andan algunas como manzanas podridas. ¿Cómo se va a resolver el tema de las manzanas podridas? Primero quiero comentar, son más de 7,000 personas. Sí.
masivo. que están como candidatos, ¿no? Para 4,000 y tantos cargos, ¿no? Y se habla de 20 probablemente. 20 casos. 20, 18, 19, 21. Que hay que resolver. Que dicen que. Entonces, hay que analizar, hay que ver bien quiénes son y desde luego que el INE y el tribunal tendrán que tomar cartas en el asunto si es que que se colaron indebidamente personas, porque lo ideal es que no se deslegitime la elección, Correcto. que es extraordinaria, pero si por está un grupo que puede ser, yo no lo descarto, pero a comparación es realmente mínimo, ¿no? Pero no hay que dejarlo, ¿no? ¿Mancha Sí. o tizna? Pues no vamos a permitir que ni manche ni tizne. Se tienen que decir de manera muy clara quiénes son. Tenemos 5 minutos, entonces vamos a tener que ser muy expeditos. Vámonos al público para Nombre y que... pregunta. Nombre, pregunta, sí, pero súper rapidísimo para ver si nos alcanza a contestar la consejera jurídica de Presidencia. Hola, buenas noches, consejera. Mi Hola. nombre es Adriana Martínez y yo quisiera preguntarle, más bien, ¿qué mensaje le daría a las y los ciudadanos que todavía están indecisos en si ir a votar o no ir a votar? Gracias. Yo les diría, no pierdan la oportunidad. No todas las generaciones tenemos la oportunidad de hacer algo tan importante, tan relevante para nuestro pueblo. No pierdan la oportunidad de que su voto determine que va a estar sentada o sentado en la más alta magistratura, por ejemplo, un indígena o una indígena, abogada, preparada, ¿no? Entonces, que no pierdan la oportunidad. Claro, hay que informarse. La boleta de qué color, Claro. 6 boletas que nos van a dar, hay que ver bien. El INE está abriendo plataformas para conocer a los candidatos y a las candidatas, para hacer simulacros de cómo votar. Porque tenemos a nivel nacional una votación de ministros del Tribunal de Disciplina de la Sala Superior, que vamos a elegir a dos personas para completar la Sala Superior. Y ya, esos son los nacionales, ¿no? Creo que sí. Sí. Pero luego tenemos locales. Entonces hay que informarse, ¿sí? Y hay que ver qué color es y esto. Pero no pierdan la oportunidad de formar parte de este gran cambio y de que sigamos haciendo historia. Siguiente pregunta. Acá. Bueno, buenas tardes, consejera. Yo me llamo Jimena Granados, no la veo desde acá, pero No la veo la admiro tampoco. muchísimo y ¿Qué es una eres? pregunta a lo mejor un poco general, pero yo confío mucho en usted y me gustaría que nos dijera a la gente que estamos felices con el avance de la transformación, ¿qué acciones nos hacen falta para ajustar esta máquina que va con todo? Y sobre todo, pues procurar que la derecha no regrese a gobernar este país y si regresa algún día, toco madera, no nos Tocamos dé la madera. zarandeada que nos dio por 70 y tantos años. ¿Qué acciones nos faltan? Díganos, social, políticamente, no sé. No, bueno, yo creo que es esa conjunción que debe haber siempre entre pueblo y gobernantes, ¿no? No puede haber una separación, no puede haber un distanciamiento, y creo que es algo que nos dejó el presidente López Obrador desde que tocábamos puertas, caminábamos, que es eso, es el contacto con la gente, porque no es solamente ir a verlos, sino es escuchar, atender y realmente gobernar de esa manera, gobernar con la gente. Y creo que cuando eso sucede, pues vamos todos juntos. No hay una diferencia entre el gobierno y el pueblo. Así que para nosotros, miren, el factor real de poder ahora para nosotros es el pueblo, ¿no? Y entonces, si no nos separamos de eso, yo creo que podemos hacer una segunda, una tercera, una cuarta, un quinto
piso de la transformación, ¿no? Y llevar a nuestro país a lugares así maravillosos. Tenemos con qué. Tenemos 1 minuto y medio, secretaria, para consejera jurídica, para invitar a la gente, decirles lo importante que es salir y tomar una decisión en la elección del Poder Judicial. Sí, yo insisto, haría un llamado para que toda la gente nos informáramos, pero a los medios de comunicación, a personas como ustedes, a que no dejen de informar, no dejen de llamar a la participación, no se deje de ver la importancia de este cambio estructural. Realmente es un cambio profundo. Yo creo de los cambios más fuertes que hemos tenido en la Cuarta Transformación. Entonces, es de todos y de todas, ¿no? Interesémonos, informémonos nosotros y seamos replicadores, ¿no? Con nuestras familias, en nuestros centros de trabajo, con nuestros amigos, con todos, para que realmente pueda ser una votación importante, que sea una votación que como siempre decimos, nos sorprenda a todos que estamos participando, ¿no? 36 millones la vez pasada, pues ojalá podamos tener algo cercano siquiera. Muchas Gracias gracias. a todos. Y gracias a Gracias. todos. Muy buenas noches. Buenas noches.